Aquí les muestro qué es un toroide en lo que es la geometría sagrada. Es una figura en base a una energía que se manifiesta de manera sustentable. En tercera dimensión, por supuesto. Alcanzamos a ver que está en tercera dimensión. Cuando nosotros llevamos a cabo una serie de manifestaciones diversas, todas esas dimensiones se reúnen en un toroide y más bien lo que ustedes están viendo en esta imagen son distintos toroides, es decir, toroides en diferentes dimensiones. O sea, una multidimensionalidad de energías. Eso es lo que estamos observando ahorita. Y hay que hacer énfasis en la cual, aunque nosotros logramos ver un punto, siempre hay un movimiento y el punto se dispersa, puesto que son varios toroides reunidos en diferentes dimensiones. La ciencia ha mostrado que además de las 11 dimensiones que existen, también han dado a conocer al público en general, y ustedes lo pueden buscar en internet, en donde solamente la visibilidad que tenemos desde la Tierra pertenece a lo que es solamente un 5% del 100% de toda la energía. Al llevar a cabo esto, que solamente lo visible para nosotros es un 5%, nos damos cuenta también que una rebanada más grande, que es el 22%, esa es una materia oscura, en donde pasamos a la rebanada más grande, en donde solo tenemos el 74% de energía oscura. Es decir, nuestra capacidad de visibilidad, científicamente comprobado, es precisamente solo un 4.9%. Es decir, todo lo que en un momento dado nos falta por observar y por conocer. Dado por ello, nos tiene que caer como un 20, ¿verdad? Todo lo que falta. Y para que nosotros entremos a la geometría sagrada, tenemos que saber qué es la arquitectura sagrada.
porque vamos a ver el origen y su proceso, hasta como dice el tema del misterio de la piedra cúbica. Pues aquí en cuestión de la arquitectura sagrada es toda la creación sostenida en la energía de su forma, origen de la manifestación natural con un orden más profundo. Y ahorita lo vamos a comprender. Aquí vemos el gran arquitecto del universo, con su escuadra y su compás. ¿Y qué es lo que primero que manifiesta? En visión, y bueno, aclarándola, que es mi percepción, es mi investigación en base a la geometría sagrada. Y es lo que les estoy mostrando a ustedes. Primero traza con su compás y pone el punto. A partir de ello, viene la línea. Continúa con unas coordenadas, a lo que algunos llamamos la X y la Y. Después en ese proceso continúa lo que es las coordenadas, pero en tercera dimensión. Es decir, sale o se manifiesta la línea Z, X, Y, Z. Reunimos esos puntos y nos da una figura. Podemos observar que es un hexágono, podemos observar también que es un cubo y demás líneas, porque la geometría sagrada, la particularidad que tiene es que debemos de ser completamente observadores, no solamente lo que estamos viendo enfrente, sino lo que circunda en nuestros 360 grados. Continuamos con el proceso en donde, así como vimos el toroide, que está en constante movimiento, y cuando vimos los toroides en esa multidimensionalidad, también en extremo movimiento, ese punto de donde salimos sigue un proceso de movimiento. Y ese movimiento es un momento en espiral. Y así nos va dando figuras como esta, como el cubo. Continúa y seguimos viendo para algunos un cubo, para otros una estrella, para otros un hexágono. Pero al final de cuentas empezamos a observar ese tipo de movimiento en el cual se convierte en una rotación. Toda esa rotación viene siendo en espirales, en la cual nosotros logramos ver ahora más movimiento, más momentos en los cuales son esas espirales y nos da como resultado un círculo o una esfera. Porque a final de cuentas, nosotros estamos viendo en manera bidimensional, pero también tenemos que empezar a enseñarnos a verlo como nosotros estamos ahorita, en tercera dimensión. Se forma este círculo. Continuamos. Pero además de continuar y ese movimiento, ¿qué simboliza la esfera? ¿Qué simboliza el círculo en su totalidad? Simboliza el todo. Simboliza el todo, la divinidad, el gran arquitecto del universo, el creador, en fin. Simboliza de dónde va a surgir esa creación. Porque aquí nos damos cuenta que en ciertas dimensiones y dependiendo de cómo observemos, tanto el punto como el círculo y la esfera vienen siendo lo mismo en diferentes dimensiones. Es decir, ahora que tenemos esta esfera, recordemos, o bueno, hay escritos en las escuelas herméticas en donde por ahí se llega a decir en la creación
en donde el perfecto se contempla a sí mismo. Pero, ¿cómo se contempla? Definitivamente con un desplace, con un desdoblamiento. Porque el perfecto así no puede, sino tiene que haber un desdoblamiento. ¿Y qué sucede? Surge del círculo, se expande, se desdobla, se desliza como el alumbramiento, como el dar a luz. Esa esfera da otra esfera en donde se forma el Vesica Piscis. En la geometría sagrada, a esta figura se le llama Vesica Piscis. Y ahí es donde se cumple, donde el perfecto se desdobla a sí mismo para autocontemplarse. Es decir, ¿para qué? Para un autoconocimiento. Siguiendo el proceso de movimiento, en donde siguen los círculos y siguen desdoblándose y continúan hasta llegar a lo que es la semilla de la vida, que también en la geometría sagrada, pues es un símbolo muy prioritario. Y que sabemos bien que una semilla es parte de un principio y de una creación también de todo. ¿Qué nos dice la semilla de la vida? Que está formado por 7 círculos, 7 esferas, en donde ahí se plasma en toda esa creación, en base a la geometría sagrada, la ley del 7, las 7 leyes universales. Y continuamos con ese movimiento en donde llegamos al huevo de la vida. Y siguen más círculos y continúan expandiéndose y llegamos a la flor de la vida, en donde se da uno cuenta que es el sostén de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si volvemos al punto y volvemos al círculo y volvemos a la esfera y todos esos toroides en multidimensionalidad, lo estamos viendo nosotros aquí, en bidimensionalidad. En 2 dimensiones estamos viendo esa flor de la vida en donde nos sostiene. Esa malla transparente, invisible, que está en todo el universo, la flor de la vida es la que sostiene todo. Y aquí nos damos cuenta cuando vemos nosotros estos círculos donde se manifiesta de la flor de la vida el fruto de la vida. Surge, así como surgió una esfera de otra para marcar el Vesica Piscis, aquí también surge en esos movimientos la base del fruto de la vida. ¿Para formar qué? Para reunir los centros de cada círculo, en donde vemos ya una formación como un cubo, como unos triángulos, y llegamos al cubo Metatrón. El cubo Metatrón, que pertenece a una jerarquía elevada, hablando de lo que es el árbol de la vida, a nivel de lo que es Keter, o el gran arquitecto del universo. Ya le quitamos el fondo, pero sin embargo sabemos qué lo sustenta, porque aquí es la parte principal. ¿Qué sustenta a qué? Y aquí, el cubo Metatrón, nos damos cuenta a quién sustenta. Al tetraedro, al hexaedro,
al octaedro, icosaedro, dodecaedro, a los 5 sólidos platónicos, en donde vemos en la parte derecha inferior, en donde se encuentran todos, que vemos a esa esfera, ese punto y esa esfera a la vez, el todo. Y que además de ello, el llamarle los 5 sólidos platónicos, como lo menciona el mismo Platón, autor del Timeo, en donde les da a cada uno el elemento, en donde el tetraedro le llama que es el elemento fuego, el hexaedro o cubo viene siendo la tierra, y en esto pues es algo que le tenemos que tener algo especial, porque de ello es como vamos a hablar, de la tierra, del cubo, de nosotros. El octaedro, que es el elemento aire, icosaedro, que es el elemento agua, y el dodecaedro, el elemento del prana, del akash, en fin. Entonces aquí estamos viendo los 5 sólidos platónicos, pero dicen, ¿cómo? ¿Cómo es posible que de alguna manera de un cubo Metatron que yo estoy viendo en bidimensional o en una bidimensionalidad o en 2 dimensiones salgan figuras de tercera dimensión? Aquí lo observamos. Aquí estamos observando un cubo Metatron en movimiento y en donde lo estamos viendo por todos los 360 grados, por todos lados. Y ahí es donde podemos imaginar cómo es que surgen y a la vez regresan los sólidos platónicos. Continuamos con la flor de la vida y ahora la vemos delimitada. Delimitada no precisamente porque sea así, sino simplemente para que nosotros logremos observar lo que es el árbol de la vida. Ahí volvemos, continuamos a observar que surge el árbol de la vida, de la flor de la vida. Es decir, el sostén, lo sustentable de cada figura. Y aquí la observamos un poco mejor, en donde ya tenemos la flor de la vida sustentando al árbol de la vida, y en la parte superior izquierda la tenemos en tercera dimensión. No porque veamos un árbol de la vida en tercera dimensión y lograr captarlo y comprenderlo, eso no quiere decir que solamente es un trabajo de tercera dimensión. Esto es también, son procesos que se tienen que llevar a cabo, un iniciado en forma multidimensional. Volviendo a la flor de la vida, hablando en manera tridimensional también, vemos cómo la flor de la vida se manifiesta en tercera dimensión. Aquí estamos viendo todas sus esferas, ¿sí? Todas las flores, porque a la vez aquí se manifiesta la fractalidad. Si ustedes observan bien, dentro de ello hay un toroide, ese colorcito morado, hay un toroide. Ese toroide está sustentado. Y también está la flor de la vida en esa dimensión sustentada. Pero aquí observen precisamente la fractalidad
que maneja la geometría sagrada. Es decir, esa sustentación o esa sostenibilidad es a sí misma. Vemos ahora el toroide en 2 dimensiones y que a la vez ya percibimos esa tercera dimensión por la manera en que está dibujado y por las curvas. Esas espirales no solamente son unas espirales tal cual, esas espirales conforman un toroide. Es decir, el toroide está formado por espirales áureas. Estamos viendo un rectángulo áureo que de ahí se está formando precisamente esa espiral áurea. Todos los toroides sustentados o sustentables en esa figura están sostenidos por esa espiral. Esa espiral áurea en donde se le llama espiral divina. Por ello lo divino es lo que nos sustenta, esa energía que no vemos. Y aquí, observen ustedes, aquí está el toroide y al lado derecho el dibujo de un caracol que va dejando su casita y está en pura, es una espiral áurea, pues es una espiral tomada en cuenta de los caracoles o de los nautilus y que esas mismas espirales conforman lo que es el toroide. Bueno, no podemos dejar de mencionar que los que nos han visitado en los campos nos han dejado muchas comprobaciones de esas espirales, de esos toroides, figuras, estrellas, en donde, a final de cuentas, es geometría sagrada. Y bueno, continuamos precisamente con esas espirales en movimiento, porque no podemos dejar también de ver que nada está estático, todo está en movimiento. Y vemos a la izquierda ese toroide, que lo vamos a ver también más grande, en movimiento, en donde se pone la línea de la espiral y es como se va sustentando. Ven ustedes, se traza una espiral, gira como giran los toroides en base a todas las espirales, y si pusiéramos todas las líneas, ustedes ya verían cómo se está conformando en base a esas espirales ese toroide, que es esa energía en movimiento. Y aquí vemos en esta lámina de una manera completa lo que recién les acabo de mostrar. Desde lo que es la izquierda superior, el punto, el círculo, Vesica Piscis, y siguiendo el proceso hasta llegar de la semilla de la vida y el cubo Metatrón, la flor de la vida en sí. Abajo vemos la flor de la vida y el fruto, el cubo Metatrón, y cómo se manifiesta a partir del cubo Metatrón todas las figuras de los figuras de los 5 sólidos platónicos. Todo un simbolismo, porque con ello, de ahí, tomamos en cuenta que tanto el círculo como el triángulo y el cuadrado son partes importantes y prioritarias, no solamente para los masones y en los templos masones, sino en todas las escuelas iniciáticas y en todas las culturas
esto siempre ha sobresalido. Claro, algunos dirán, bueno, hasta en primaria me los han enseñado. Pues precisamente, porque son unas partes tan importantes para un iniciado. Por lo pronto aquí lo vemos con el hombre de Vitruvio, en donde se muestra el círculo, el cuadrado y el triángulo. En donde el triángulo pues viene siendo el triángulo delta, el cuadrado, la tierra, y el círculo, los cielos, la divinidad. Es decir, Leonardo da Vinci, con esta obra tan bella, tan enigmática, tan misteriosa, porque encierra esas figuras y manifiesta una interpretación dependiendo del conocimiento de aquel o aquella que lo contemple. Y aquí sabemos que la tierra y los cielos debe haber un ascenso de la tierra hacia los cielos. Y aquí en este caso, pues sabemos que también tanto el círculo o esfera lo observamos en el templo. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra esfera de las columnas. Vemos también el triángulo delta y lo principal, la piedra cúbica. Esa piedra también enigmática, misteriosa, con tanto conocimiento que aunque tengamos la literatura y el aprendizaje de ello, tan difícil que es pulirla. Aquí también vemos los sólidos platónicos, en donde a partir de la tierra, que es el cubo, ustedes observan que se encuentra ubicado en los órganos sexuales. También vemos el icosaedro como elemento agua, que se encuentra en la parte de lo que es el ombligo. Y más arriba, el tetraedro, el fuego, en el corazón. Más arriba en la cabeza, el aire, el octaedro. Y el éter, el dodecaedro. Ese equilibrio que debe representar en nosotros para ese conocimiento, para ese iniciado que debe de llevar ese conocimiento. Y aquí, la estrella, la espiral áurea, en donde la estrella de 5 puntas simboliza el ser humano y que también encierra tanto conocimiento como elemento primordial, también enmarcado en nuestros templos, en donde tenemos que tomar las herramientas que nos dan. Continuamos observando dentro de ese equilibrio, dentro de ese autoconocimiento que busca el iniciado, debe convertirlo como la columna del medio de nuestro templo. Tenemos nuestra columna izquierda y nuestra columna derecha. Pero ese conocimiento de ambas columnas, que son donde están nuestra piedra amorfa y nuestra piedra cúbica, pues el equilibrio viene estando precisamente en esa columna de la conciencia. Y ahora aquí también, principalmente, en donde nosotros tenemos que observar lo que es el cuadrado. ¿Qué es el cuadrado en la Tierra? Sí, ¿qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? La piedra cúbica.
¿Pero qué me señala? Me señala que reunido o unido a la esfera, o guiado también por esa divinidad, por esa escuadra que nos guía, va a encontrar el iniciado esa dádiva y esa luz para continuar el camino. Y nosotros vemos, aquí les muestro, ese compás en donde el gran arquitecto del universo manifiesta ese compás, pues también su geometría la vemos presente, porque en ello, si ustedes se observan, aquí les muestro a la derecha el Vesica Piscis, el que surgió después de la esfera. Y en ese Vesica Piscis, es decir, de la creación, cuando se manifiesta ese alumbramiento, ese dar a luz, ese desdoblamiento, surgieron toda esa geometría. La raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 5 sobre 2, en donde no nos vamos a tardar en explicar de ello, pero está representado en esta figura. ¿Cómo es que la ciencia, verdad? Es como nos respondemos ahorita nosotros. Todos esos misterios, la ciencia nos lo brinda, como es la geometría, que en esa Vesica Piscis está representado nuestro compás, así como lo ven ustedes. Y bueno, no solamente eso, al observar en esa espiral áurea, en donde cada casita de ese caracol que va formando todo ese nautilus enorme, todo ese caracol enorme, nos damos cuenta que en el cubo que está la figura del medio, esas raíces también están. La raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, rodeada de ¿qué? Del 1. Aquí está. Todos esta unidad y lo que encierra. ¿Qué encierra este cubo? Estas raíces cuadradas de 2 y esta raíz cuadrada de 3. Y a la derecha observamos una raíz de 5 donde es precisamente las medidas del templo de Salomón. Del templo de Salomón donde también surgen esas medidas divinas, medidas áureas, medidas de oro. Es por ello cuando logramos investigar, leer, aprender de esos libros en donde nos llevan a esa maravilla de cómo edificaron esos templos. Hablan de medidas de oro, de medidas divinas, y la ciencia demuestra que sí son divinas, porque salen de una espiral áurea. Toda esa matemática, toda esa geometría, toda esa vibración representada y manifestada en lo que estamos viendo ahorita, en la ciencia. No solamente los templos, no solamente nuestros templos masónicos, también en la historia, los estilos de catedrales góticas, catedrales renacentistas, catedrales churriguerescas, en fin, todas esas catedrales que fueron construidas por nuestros antepasados, como las góticas, todas esas pirámides que fueron construidas por nuestros ancestros también, mayas, incas, en fin, egipcios. Son medidas divinas.
pero no son medidas divinas de ciegos, son medidas divinas de ciencia, como lo muestra la geometría sagrada. Aquí vemos en el absoluto, de alguna manera comprensible, para que sea comprensible, le llamamos absoluto a toda esta sustentabilidad en donde, bueno, vemos que la espiral áurea, en donde se está formando una galaxia, pero perceptible para nuestra mente, para comprenderla, porque en esas dimensiones, ahorita lo acabo de decir, lo acabo de comentar, esas espirales no nada más es una espiral lo que estamos viendo. En ese toroide ya aprendimos que está formado por N espirales en donde se va sustentando el toroide en esas espirales. Y aquí podemos hablar precisamente de los dos unos, en donde el Adi-Buda y el Purusha particular viene siendo el inmanifestado, que viene siendo el eterno Padre cósmico común, y el manifestado, que en la aurora del Kamavantara, de la creación, viene siendo lo que es el arquitecto del universo. Y volviendo a la geometría, a esa creación, ¿verdad? Observamos cuál es ese primer punto, esa primera manifestación, eso manifestado y lo inmanifestado. Y aquí, ¿cómo lo observamos? Es decir, el punto se sostiene, el punto ya está creado. Nosotros imaginamos que lo oscuro es lo inmanifestado. Y sale la manifestación, es decir, sale el punto sostenido. Sostenido de algo que no alcanzamos a percibir. Sin embargo, hablando de dimensiones, el punto y la línea, estamos hablando de una dimensión. Después, hablamos de segunda dimensión, en donde estamos con este cuadrado, es decir, alto, largo por ancho, o base por altura. Y aquí lo vemos en distintos fondos, tanto negro como blanco. Nuestras percepciones vienen siendo distintas, porque aquí ya en el cubo, que ya se traslada y se manifiesta a la tercera dimensión, lo empezamos a ver también en distintas formas. Ello nos conlleva a lo que llamamos también en la geometría sagrada el cubo Metatron, y logramos percibir otro cubo en su interior. Aparte de sus esferas, aparte de lo que es el cubo, vemos un cubo interior. Y aquí entramos, en lo que es la multidimensionalidad, la geometría y sus múltiples dimensiones. La comprensión de las dimensiones es compleja, pero nosotros podemos percibir, aquí les muestro, si nosotros estamos en el centro del cubo y de esos círculos, de esas caras, bien observan cómo se empiezan a desplazar los demás cuerpos. Así es como estamos. Así es como nos empezamos a desplazar siempre y cuando llevemos a cabo el proceso y el camino de la iniciación, es decir, ese despertar consciente. Porque cuando nosotros vemos esta imagen como lo que es el hipercubo o un cubo en cuarta dimensión, pues se ve algo sencillo, quizá. A lo mejor no.
dependiendo de cada una de nuestras percepciones. Y aquí lo vemos también en lo que se lleva a cabo una imagen de un tesseracto, que viene siendo un hipercubo. Y bueno, seguimos con el cubo, con ese misterio. Y aquí estamos, ustedes recordarán, cuando el cubo nos enseñaban a desdoblarlo. Y está tanto transparente como desdoblado. Y ustedes observan que parece una cruz. Más bien se manifiesta en una cruz. Y abajo observamos el cubo desprendido de sus caras, pero en manera tridimensional. Ahora, en esta imagen les muestro la cruz hermética en la cual en el iniciado masón y en otras escuelas herméticas, pero aquí en los grados filosóficos, hablamos también del cubo. Arriba está la cruz con el cubo, las caras desprendidas, lo que es la cruz y lo que sacamos de la rosa, en donde vemos, observamos las letras hebreas, y por analogía lo traemos del Sefer Yetzirah, porque estamos viendo, observamos las primeras letras, tres letras, que son las letras madres. Después, la siguiente capa, que son las 7 letras dobles. Y la última capa de la flor, que viene siendo las 12 letras. Todo ello en el cubo que está en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha. El conocimiento, el universo, la piedra cúbica, la piedra a desbastar. En el capítulo 2 del Sefer Yetzirah, en donde estamos haciendo esa analogía, que es un libro de la creación, los 22 sonidos y letras son el fundamento de todas las cosas. 3 madres, 7 dobles y 12 simples. Las 3 madres son Aleph, Mem y Shin. Ellas son aire, agua y fuego. El agua es silente, el fuego es sibilante, y el aire derivado del espíritu como la espiga de una balanza que permanece en estos contrarios que se encuentran en equilibrio, reconciliando y mediando entre ellos. Y aquí vemos precisamente lo que es el trabajo incluso alquímico, en el trabajo de lo que es la piedra cúbica. En estas letras madre, que son los 3 elementos, ¿qué son las 3 en nuestros templos? Las 3 luces. La Trinidad, nuestro triángulo delta. ¿Qué son las letras doble? Los 7 planetas, los 7 dignatarios, las 7 días, en fin, las 7 leyes, la ley del 7. ¿Qué son las letras simples? ¿Qué son las 12? Los 12 signos zodiacales. ¿Y qué nos podemos contemplar en base a esta suma de estas 22 letras? El Creador ha formado, pesado y compuesto, con estas 22 letras, cada alma. Y el alma de todo lo que de aquí en adelante deberá ser. Eso lo menciona en el capítulo 2-2. Ahora, en esa piedra cúbica, en esa tierra que también somos nosotros, aquí tenemos la piedra cúbica con sus 3 letras madres en el origen del cubo, en el centro. Sucede que son las 7 letras dobles, en las cuales son duales y que continúan el proceso abajo de la teoría. A la derecha superior
observamos ya las 12 letras, donde también en nuestros templos, es decir, también manifiestan y los símbolos que vienen siendo nuestras 12 columnas, que siempre están presentes en nuestras 12 constelaciones. Y ahí también están dentro de esa piedra cúbica. ¿Y qué vemos al centro? Vemos las 2 columnas, nuestro árbol de la vida, el trabajo interno con los 7 planetas, con el 1, el camino del ascenso desde la tierra, desde el ascenso hacia el 1, hacia los cielos, en donde también está contemplado la estrella de 6 puntas. Y abajo, nuestras 3 letras madre en esa cruz, en ese centro, en esa alma. Por ello, a la derecha inferior, observamos a la figura de un ser humano dentro de la piedra cúbica, en el centro con un cubo, en donde es el trabajo del alma, el proceso del alma. Ese es el misterio. Porque también, cuando observamos, Él visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. Esa piedra oculta, en donde aquí, en este cubo de colores, donde está el mercurio, el azufre y la sal, los elementos importantes para iniciar un proceso alquímico de ese pulimiento de la piedra. Vemos el cubo, vemos aquí al centro de la lámina, vemos al centro el conocimiento masónico que se tiene que llevar a cabo para que no solamente surja la piedra cúbica, sino lo que vemos en la parte inferior. Ese conocimiento y esa integración con el alma, con el ser, para realizar una piedra cúbica en punta. Observando a la derecha, con todos los elementos, con todas las letras madre, letras doble, nuestros elementos, toda la anatomía oculta en la cual encierra precisamente ese tipo de misterios, pero descubriendo el proceso que se tiene que llevar con esa piedra cúbica, el proceso del alma. Ahora, en el templo, donde observamos todos esos elementos, en nuestros templos masónicos, en donde están nuestros dignatarios, nuestros símbolos, nuestras constelaciones, todo lo que conlleva, los planetas, el trabajo de esa piedra. Sabemos que esas letras madres son importantes de una ardua investigación por el trabajo alquímico con lo que es la Trinidad y con lo que es la cruz hermética, que representa precisamente dónde surge esa rosa, esa flor del alma, que también simboliza nuestro corazón. Y cómo es que se conlleva tanto nuestra anatomía oculta o nuestro trabajo interno, que está a la superior derecha, con nuestro templo masónico. Llevando a cabo todo un proceso iniciático en estas cartas del tarot, en el caso, este es tarot egipcio, en donde se encuentra todo el conocimiento, así como el inicio, como el mago o como la carta número 13, en donde nos enseña precisamente el trabajo de la inmortalidad. En las 3 letras madres, o en las 7, que es la siguiente escalinata, en donde vemos el número 11, por ejemplo, la carta de la persuasión, en donde está sobre un cubo ya terminado, donde la iniciada, sus manos
dentro de las fauces de un león, domina esa bestialidad y está en comunión con las leyes universales. O también donde aquí el eremita, en la siguiente escalinata, donde están las 12 cartas, que también corresponde a las 12 letras últimas, simples. Que precisamente el eremita, ¿qué sucede? En donde el iniciado camina en manera sola, individual. El trabajo es individual, el camino es solo. Y bueno, todo ello, todo ese trabajo, ese cubo, esa esfera, ese cuadrado, ese círculo, ese misterio del alma es el proceso en el cual nosotros tenemos que iniciar, como este mago que está con todos esos elementos y su piedra cúbica bajo sus pies, en donde personifica que ya tiene su piedra pulida. Y aquí nos vamos también con los mayas. Aquí donde Pacal en su lápida, en el templo de las inscripciones, manifiesta su lápida además de sus medidas, que son medidas divinas, medidas áuricas, su rectángulo áureo, el conocimiento del ascenso hacia la divinidad, el conocimiento de lo que es la tierra hacia lo que es el cubo, hacia la esfera. Y aquí vemos a Pacal. Y observen sus manos. Les vamos a dar un acercamiento, en donde los mayas también nos dan ese conocimiento. A él, a Pacal, nuestro ancestro, aquí en México, en esta cultura maya, cuando lo encontraron en sus manos con unas piedras de jade, una en forma de cubo y otra en forma de esfera, en donde nos manifiesta que los mayas tenían todo ese conocimiento de la geometría sagrada y que lo trabajaron para llegar a otras dimensiones. Y trabajaron esa piedra cúbica como nosotros estamos en ese camino inicial. Es cuanto.